Claro, pero vamos a entrar ahorita con eso que acaba de decir, por lo menos la esquizofrenia. Una persona que sea diagnosticada esquizofrenia o esquizofrénica puede vivir o tratar de tener una vida normal. Perfectamente, sí, Bueno, claro. primero que deberíamos de saber qué es una esquizofrenia, ¿no? Para Bueno, poder la aclarar. esquizofrenia es si atendemos al modelo médico, con el modelo médico sería según el DSM-3 o el CIE-10, que son los catálogos donde se catalogan todas las enfermedades psiquiátricamente establecidas, sería una psicosis. ¿Qué, Okay. qué quiere decir psicosis? No es lo mismo psicosis que neurosis. Psicosis quiere decir que es una enfermedad desde el punto de vista médico, hablo ahora desde el punto de vista médico, sería una enfermedad en la que hay una percepción delirante. La persona no ve la realidad, sino que ve esa realidad completamente alterada. Cosa muy distinta en la neurosis o en la depresión, que la realidad no se altera. Uno puede tener mucha tristeza, pero su realidad, su vida, no se altera. Es exactamente igual. Por él es perfectamente coherente y firme y sabe dónde está y sabe quién es, etcétera, etcétera. No se altera la realidad. En cambio, la psicosis sí, se altera la realidad y la persona cree que está en otro sitio donde está, cree que es otra persona que no es, se cree que es, yo qué sé, pues cualquier otro personaje que no es el mismo y tiene una percepción delirante. Hay un delirio. Etimológicamente, esquizofrenia quiere decir esquizo, dividir. Frenia es mente. Entonces, mente dividida. En el David. sentido de que esa persona ha sufrido en el origen de su desajuste un montaje defensivo porque su realidad le era tan opresiva y tan tremenda y le producía tantísimo miedo que huyó de esa realidad que él tenía y se fabricó otra realidad distinta. Y por eso a nosotros nos parece delirante esa realidad, que a él, sin embargo, le tranquiliza, porque su propia realidad le produce tanto dolor y tanto sufrimiento que huye de ella. Y ese es el origen de la esquizofrenia, que es un Bien. miedo masivo en la infancia. El origen exacto no se conoce, pero hay muchísimas seguridad de que el origen está en la infancia. Aunque Okay. no se sabe exactamente si hay, una transmisión genética, no se ha descubierto todavía ningún gen ni nada que nos diga que esa persona va a heredar esquizofrenia. Lo que sí hay es que entre los convivientes, padres o madres que tienen hijos, que han convivido con esquizofrénicos, hay mayor riesgo de padecer esquizofrenia. Pero eso no quiere decir que la transmisión sea genética, sino que la transmisión es por el ambiente donde se ha vivido. Las Sí, madres, perdone, es que había investigado un poquito de eso y yo vi un video en YouTube donde reflejaban que la esquizofrenia se refleja o se va desarrollando desde los 15 años hasta los 30. ¿Es cierto eso? la esquizofrenia se empieza a fraguar desde que el niño está con su madre. Okay. Entonces, lo que sí es cierto que empieza no a fraguarse, sino a manifestarse. Se puede manifestar hacia los 15 años, antes es más difícil, pero sí hacia los 15 años en adelante se puede manifestar. Pero se manifiesta de muchas maneras. Yo he tenido pacientes esquizofrénicos que han sido personas muy normales y que de repente un día han tenido un delirio, que de repente piensan que oyen voces o que de repente se creen que no son ellos y tienen duda sobre quiénes son. Eso es lo que se llama un brote esquizofrénico. Que eso se Okay. trata, y tanto se puede tratar con fármacos o se puede tratar con psicoterapia, y la persona esa, pues en muchos casos no vuelve a tenerlo, en otros sí, en otros vuelve a tener más brotes, y hay casos graves que hay que ingresarlos en el hospital. Pero no siempre la esquizofrenia es una enfermedad tremenda y que haya que aislar a los pacientes esquizofrénicos. No, no. Y muchos Bien. delirios que pueda tener la gente que se puedan catalogar como esquizofrénicos, a lo mejor no lo son. Habría que hacer un diagnóstico diferencial sobre cualquier delirio, porque cuando hay personas que están sometidas a una presión emocional grande,
pues una explosión emocional, de un estrés grande por cualquier circunstancia, pueden tener percepciones delirantes, y eso no es esquizofrenia tampoco. Y muchas veces se ha confundido unas cosas con la otra. Pero en definitiva, la esquizofrenia es una percepción delirante y una huida de su mundo porque no lo soportan y se fabrican un mundo distinto, y por eso su lenguaje y su manera de actuar es otro completamente distinto. ¿Y eso se controla o no se cura? Se controla. Sí, se puede controlar, evidentemente, con una terapia larga se puede controlar. Y también con fármacos. La esquizofrenia muchas veces se controla bastante bien con fármacos. ¿eh? Okay. Ya, ¿y cómo se puede atacar eso? Por lo menos un familiar que tenga una persona esquizofrénica, ¿cómo podría contribuir a su mejoría? Bueno, pues lo primero que tienen que hacer es diagnosticarse como enfermedad esquizofrénica. Y una vez que se diagnostique, poner el tratamiento oportuno, bien médico o bien psicológico, o ambos. Se pueden hacer ambas cosas. Dar opción que serene un poco a la persona, y a la vez hacerle una psicoterapia para que vaya elaborando esos elementos que le han condicionado y que le han inducido a evadirse de su mundo para crear otro mundo distinto. Entonces, eso sería lo que tendría que hacer una persona que tuviera o que se le diagnosticara esquizofrenia. En cuanto a la previsión, pues realmente el origen, desde el punto de vista psicoanalítico, sería esos padres o las madres que dan un cariño o que el niño no lo capta, porque muchas veces los padres también dan cariño y el niño no lo capta, pero que sobre todo padres o madres que dan un doble mensaje: te quiero y no te quiero, en el mismo mensaje. Te quiero, pero al final, en fin, a los niños en el aprendizaje, cuando son pequeñitos, sobre todo en los primeros meses y años, tienen que aprenderlo todo con mucho afecto. Porque todo el aprendizaje, que lo que se aprende con afecto, se queda muy bien grabado y no hay ningún problema. Pero lo que no se aprende con afecto se aprende mal. Y entonces eso puede ocasionar desajustes en ese niño o en esa niña. Entonces, para prevenir, quizá la mejor manera es realmente cuando se tiene un hijo, cuando se trae un hijo al mundo, es para quererle mucho. Y la madre y el padre lo tienen que querer. No hay que quererlo exageradamente, hay que quererlo lo justo, porque tan malo es sobreproteger demasiado a un niño como no quererle. Hay que quererle, pero también dejarle, marcarle los límites. A los niños hay que marcarle los límites, pero también darle mucho afecto. Porque los niños necesitan que se les quiera. Y necesitan sentir esa atención. Dañino. Exacto. No, y está muy interesante porque estoy viendo muchas personas que están viendo el live. La mayoría tienen niños, y niños de meses. Entonces está muy bien ese dato para que yo... Bueno, pues ese es el momento de prevenir todos los desajustes. Darle afecto de una manera tranquila, sin agobio, sin agobiarle, pero darle afecto y marcándole perfectamente los límites que tiene que tener un niño, porque un niño tiene que tener sus límites, sabe lo que tiene que hacer, pero el referente, su padre y su madre, ambos dos. El niño necesita de los dos. Hombre, hay veces que no hay solamente uno. Entonces, bueno, pues intervienen ahí las figuras de apego, que son los padres, o son los tíos, o la familia próxima, que también son importantes y muchas veces suplen lo que los padres no pueden dar o no dan del todo. Pero en ese caso, un niño con meses es la cosa más bonita del mundo. Estar a su lado y compartir su vida y acariciarle y acompañarle en su crecimiento. Es una labor apasionante. Sí. Bueno, vamos a pasar a otro aspecto que me dijeron que lo tocara, que es lo de la ansiedad. Yo no sé, yo en mi país yo hacía teatro, y cada vez que yo presentaba una obra era algo que yo no podía estar quieto. Yo me movía para acá, comía, bebía agua, me sonaba los dedos. Cuando llegaba la hora de presentar la obra y yo salía en escena, se me tranquilizaba todo. Eso es ansiedad. Sí, evidentemente eso es ansiedad, pero la ansiedad hay que catalogarla bien. La ansiedad es una cosa que a veces es necesaria, un poquito de ansiedad, lo que los psicólogos llamamos arousal. Hay que tener un arousal, que es una estimulación suficientemente importante para ejecutar algo. Cuando uno está muy desganado, pues entonces las cosas no le salen tan bien. Ahora, cuando uno tiene demasiada presión emocional, también ejecuta mal.
pero es necesaria un poquito, no ansiedad, sino de arousal. Vamos a llamarle arousal. Cuando esa arousal aumenta de intensidad, ya lo vamos a llamar ansiedad. Y cuando esa ansiedad aumenta muchísimo más de intensidad, llamamos angustia. Entonces, paraliza completamente a la persona, lo que en inglés se llama panic attacks, ataques de pánico, porque la persona ya siente una presión grande. Entonces, la ansiedad, ¿qué es? Es una alarma, simplemente es una alarma. En el devenir filogenético, desde que el hombre está en el paleolítico o neolítico y después en toda la historia de la humanidad, ha tenido siempre que luchar contra enemigos. Entonces, eso filogenéticamente nos ha creado una manera de reaccionar. Cuando un primitivo iba por la selva y de repente se encontraba un león, ¿qué tenía que hacer? Correr rápidamente, subirse a un árbol y para eso, ¿qué necesita? Que su corazón vaya rápido, que le bombee rápidamente sangre a toda marcha y que su oxígeno sea máximo para que sus células puedan caminar y correr y vencer esa resistencia. Entonces, esa preparación, que lo que se llama el estrés, una situación de estrés, hace que nuestras pupilas se dilaten, nuestras manos suden, nuestro pulmón se abra para coger más cantidad de aire, nuestro corazón vaya más deprisa, lo que se llama taquicardia. Entonces eso hace que huyamos de ese león. Pero claro, eso, en el devenir del ser humano, cuando captamos un peligro, de repente se pone en marcha ese mecanismo. Y muchas veces se pone en marcha ese mecanismo, como ocurre, por ejemplo, en los bancos o en las entidades cuando en la alarma se cruza un pájaro. Entonces, por la célula fotoeléctrica empieza a sonar la alarma. ¡Oh, tremendo! ¿No? Entonces, en nuestra vida hay muchos elementos, tanto personales como pasados, que nos han producido esa sensación de alarma, esa sensación de miedo. Entonces, ese miedo infantil que hemos tenido, imagínate, en una situación de oscuridad, pues hace que cuando volvamos a tener la situación de oscuridad, si eso no lo hemos superado, tengamos ese miedo y por nuestra memoria nos va a producir una alarma interior. Y esa alarma interior nos va a producir taquicardia, todo el cortejo este que hemos explicado, pero además también una sensación de inminente peligro. Y eso es la ansiedad. Una captación interna, estereotípica, o sea, interna, captada por nuestra mente, de que nos puede pasar algo. Como si realmente estuviéramos en peligro de que ese león nos fuera a coger. Entonces, eso que no tiene ningún objeto muchas veces, porque las personas sienten ansiedad y no saben por qué la sienten, es el miedo a algo, a un miedo indefinido, que muchas veces sí que tiene pues imagínate, te arruinas o se cae tu casa, pues lógicamente tienes un miedo ahí tremendo porque no sabes qué va a pasar con tu vida. Eso sería ansiedad también, pero una ansiedad por una causa que conocemos. Pero la mayoría de las veces no conocemos la causa de la ansiedad. Entonces es una estimulación del sistema nervioso simpático. Tenemos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, tenemos el sistema nervioso. Tiene dos partes. El sistema nervioso de la vía de relación, que es lo que nos hace caminar, coger, soltar, escribir, y el sistema vegetativo. El sistema vegetativo es el sistema que inerva corazón, pulmón, riñones, ojos. Todo el cuerpo está inervado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. De manera que el simpático es el que produce, el que se estimula en las situaciones de estrés. Y el parasimpático es el que vuelve a la normalidad. Cuando ya pasa el peligro, de repente uno se queda como, bueno, pues ahí está actuando el sistema parasimpático que vuelve todo a la normalidad. Pero cuando la alarma esa interna que tenemos, como ese pájaro que pasó en la célula fotoeléctrica y puso la alarma y son las 4 de la mañana y sigue la alarma funcionando y de repente hasta que no va al día siguiente no la para. Sí.
En nuestro caso pasa también cuando tenemos un problema o no sabemos qué ocurre y no lo racionalizamos y no sabemos quitarnos esa ansiedad de encima, pues estamos sufriendo innecesariamente y nuestro organismo es como ese coche que está acelerado, en seco, sin andar. Y eso pues nos produce mucho problema porque nos altera completamente nuestra vida. Y es más, y últimamente se ha descubierto, que es una investigación reciente, que los telómeros de los cromosomas se alteran con la ansiedad y nos acorta la vida. Con lo cual, el que quiera vivir más, que deje la ansiedad de lado, que la mande a Australia. Claro, pero se dice fácil, pero una persona que no puede controlar la enfermedad, igual eso también puede afectar socialmente, ¿no? Claro que sí, la ansiedad, lo que te decía antes, cuando hay un poquito de Oroxal, es bueno para ejecutar bien, para que cuando tú sales a actuar en tu escenario, necesitas un poquito de activación, de estímulo, y luego cuando Sí. sales ya se te baja, pero si sales demasiado sin ganas, pues no vas a ejecutar bien, y si sales tenso tampoco. Entonces tienes que coger la ansiedad justa para que la ejecución sea ya el profesor sencillo. El sufrimiento tiene que ser por algo. Cuando no es un sufrimiento por algo, merece la pena. Pero cuando se sufre por nada, se llama sufrimiento ateriológico, que no tiene fin. Entonces, eso no vale para nada. ¿Y qué hace? Que nos altera, nos quita vida y nos deja indefensos. Entonces, bueno, pues cualquier persona se puede someter a la relajación. Mediante la relajación podemos volver a desactivar ese sistema nervioso simpático y que actúe el parasimpático. Pero para que la relajación se tenga efecto, han de pasar por lo menos 20 minutos y tener pues, una cierta técnica que algún día, si quieres, podemos hacerla en el programa. Hacer la técnica de relajación para que podamos estar relajados y tranquilos y podamos controlar ese estrés. Todo el mundo tiene estrés de alguna manera. Cuando se sale a actuar, aunque el actor sea muy experimentado, siempre tiene un poquito de estrés. Pero hay que controlar ese estrés. No dejar que ese estrés suba tanto de nivel. Fíjate, en los vídeos y demás hay unas cositas que suben y cuando pone el punto rojo que ya hay que bajarlo. Bueno, pues eso hay que hacerlo también. Había unos que, por cierto, ya se me perdió y no los he vuelto a encontrar. No sé si por ahí, quizá en algún país de estos, en Estados Unidos, se podrán localizar. Son como los pulsisómetros, que el pulsisómetro es una cosa que se pone en el dedo y te da la cantidad de oxígeno que tienes. El pulsiosímetro. Bueno, pues hay unos pulsosímetros para la ansiedad que detectan la ansiedad y te los pones y empiezan a sonar un sonido muy fuerte. Y a medida que te vas tranquilizando, el sonido va bajando, con lo cual eso es fenomenal. Yo se lo daba a mis pacientes hace años, pero yo no sé qué pasó, que no los he vuelto a conseguir más. Lo consigue. No sé si existen o los dejaron de fabricar, pero bueno, aunque no tengamos el sonido ese, si sabemos cómo nos podemos relajar y quitarnos la ansiedad. Hombre, cuando la ansiedad es muy alta, se hace imprescindible la visita al médico o al psicólogo en este caso. Para que buscando la causa de esa ansiedad podemos elaborarla si es un problema cotidiano que nos produce ansiedad y si no es un problema cotidiano que hay el síndrome de ansiedad generalizada o gente que vive siempre en esa situación, bueno, pues también se puede elaborar. Como decía antes, dependiendo de la causa, pues durará más la terapia o durará menos. Pero para nuestro ejercicio normal, la ansiedad hasta un cierto nivel se puede controlar bastante bien con estas técnicas que te digo de relajación. Y pensando un poco en la propia autoestima de cada persona. Entonces, bueno, que no somos perfectos y que si tenemos ansiedad nos la podemos quitar. Y no encuentro otra mejor manera de quitar la ansiedad que es la relajación, porque estamos haciendo un tratamiento sintomático. Estamos desactivando el sistema nervioso vegetativo, que es el que nos está produciendo ese grado de ansiedad. La ansiedad es esa sensación de miedo inminente que cuando se nos quita, no tenemos miedo, pues entonces ya estamos perfectamente bien y eso se puede controlar y la podemos
manejar a nuestra necesidad. Claro, eso era lo que me pasaba, que ya cuando salía en escena, ya sentía que me relajaba y agarraba más confianza y bueno, ahí me soltaba, volvía a ser yo. Claro, ¿ves? Porque tú antes de salir tenías un miedo escénico en ese caso, que es un miedo también que se puede proyectar de distintas maneras. Una persona cuando va a un examen, y pues igual, ¿no? Tiene un miedo escénico al examen, a una descalificación total y absoluta. Entonces yo siempre le decía a mis pacientes que cuando tenían exámenes, digo, mira, no te van a suspender a ti, van a suspender la manera con la que tú has estudiado, que es distinto. Y te van a decir, no has estudiado bien, tienes que volver a estudiar de otra manera, pero a ti no te van a descalificar, ni te van a hacer nada, ni te van a poner a escarnio público, que es lo que muchas veces nos pasa, que cuando nos suspenden o nos descalificamos globalmente, no. Es concretamente ese aspecto. Y gente muy inteligente la han suspendido alguna vez en su vida. Einstein, por ejemplo, le Y eso suspendieron pasa alguna mucho vez. cuando los que se examinan en el carnet la carnet de conducir. Eso me pasa mucho. Sí, bueno, claro. Y hay gente con muchas habilidades. Pues claro, hay 12 tipos de inteligencia. No, una persona puede ser muy inteligente numéricamente y luego a nivel psicomotriz puede ser un patoso o una patosa. Entonces, bueno, pues no pasa nada. Es un sabio patoso, porque muchas veces los sabios pueden ser patosos. No son todos, no somos perfectos ni dioses, nadie. Claro.